Bienvenidos otra vez a este espacio donde contamos lo que muchos prefieren callar. Un viaje entre amigos, una simple van alquilada y un detalle imposible de ignorar. Cada vez que se contaban, siempre había alguien de más. Quédate hasta el final, porque en esta historia descubrirás que no todos los rostros que viajan contigo son realmente humanos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. La escapada comenzó como tantas otras. Risas, playlist compartida y el olor a fritura barata aún impregnando las manos de quienes habían comido en un tianguis antes de subir a la van. Eran 8 amigos de toda la vida, y ese fin de semana prometía ser solo otra anécdota para compartir. La van blanca, alquilada de última hora, crujía en cada curva de la carretera, pero no parecía nada fuera de lo común. Al menos, no aún. Camila, siempre atenta, notó algo extraño apenas arrancaron. Una sombra de duda. En un tono mitad broma dijo: «Oigan, ¿no les parece que somos 9 dentro de la van?» Hubo risas nerviosas. Algunos aplaudieron la broma macabra, pero ese pequeño comentario se quedó en el aire como una presencia incómoda. Una sombra pegada a la piel. Contaron de nuevo, cambiaron de asientos, se acomodaron, cada uno buscando lógica en la confusión. Siempre 8. Pero a veces, 9. Esa sensación era como tratar de recordar un sueño. Cuanto más lo intentabas, más se escapaba. Pero por momentos, juraban ver una figura en el último asiento, quieta, mirando al frente. El tablero parpadeó como si se hubiera reiniciado solo. La radio crepitó, y una voz baja, un susurro apenas audible, atravesó la música. Nadie entendió qué decía, pero todos sintieron un escalofrío colectivo. Fruncieron el ceño, sonrieron incómodos, fingiendo normalidad. En el fondo, cada quien llevaba un peso en el pecho, una sensación de que algo andaba mal, pero nadie sabía qué. La carretera se extendía como una franja infinita de asfalto oscuro, cortando el silencio como una cicatriz viva. El reloj marcaba después de la medianoche, cuando el viento empezó a soplar más fuerte, arrastrando hojas secas que parecían correr junto a la van. No había pueblos, ni luces en el horizonte. Solo el murmullo del motor enfrentando un vacío que parecía devorarlo todo. Fuera, postes de luz escasos surgían y desaparecían, proyectando sombras alargadas que se escurrían por las ventanas. En ocasiones, juraban ver figuras rígidas al borde de la carretera, como cruces abandonadas, pero al girarse no había nada. Esa carretera parecía interminable, cargada de un silencio que pesaba en el alma, como si incluso el viento evitara pasar por allí. El aire dentro de la van cambió. Primero un perfume leve a gasolina, luego algo más inquietante, como velas quemadas en un velorio olvidado. Camila, acurrucada en el asiento, murmuró que aquello olía a cementerio después de la lluvia. Intentaron reír para romper el hielo, pero ninguno se atrevió a abrir una ventana. El ambiente era opresivo, como si el aire mereciera ser contenido. Un perro solitario dejó escapar un aullido lejano desde algún punto de la carretera, su eco viajando por el desierto hasta la van. Se miraron, tensos, forzando risas nerviosas, pero la sensación era clara. Esa carretera no dejaba cruzarla sin que te siguiera adentro, como una invitación oscura para no volver jamás. El silencio dentro de la van fue roto por ruidos diminutos que nadie supo ubicar. A veces, un crujido parecido a cadenas. Otras, susurros como voces deslizándose por el aire. Algunos afirmaron que susurraban sus nombres. Otros aseguraron que era solo el viento colándose por las rendijas. Pero todos tenían la misma certeza. No estaban solos. En los asientos traseros, Julia empezó a inquietarse. Aseguró sentir un roce en el hombro, pero al voltear, no había nadie allí. Reían, burlándose de su mente inquieta, pero el sonido de esas risas estaba cargado de tensión. El espejo retrovisor reflejaba rostros tensos, y por un instante parecieron más de los que eran.
La radio se encendía sola a volumen bajo, reproduciendo estática y fragmentos de voz distorsionada. Una voz grave y apagada, repitiendo algo como una oración quebrada. Camila intentó apagarla, pero los botones no respondían. El crujido cesaba solo para reanudar con más fuerza, como si fuera un mensaje en clave, uno que ninguno lograba entender. El ambiente se tornó más asfixiante. Las ventanas se clavaron en sus marcos. El vidrio se empañaba como si respirara por cuenta propia. Algunos amigos se entregaron al sueño, rendidos por el cansancio. Pero quienes estaban despiertos notaron algo incongruente. El número de cabezas visibles parecía aumentar en instantes. Una sombra más, pero nadie tuvo el valor de contarlo. La madrugada avanzaba y el tanque estaba casi vacío. Al fin encontraron un surtidor solitario, iluminado por una luz amarilla temblorosa. El escenario parecía abandonado, hasta que el frentista emergió del silencio, moviéndose lento y mirando fijamente. Mientras cargaban, los amigos salieron a estirar las piernas, compraron refrescos y se prepararon para regresar. Fue Camila quien advirtió el espacio vacío al entrar. Algo no cuadraba. Contaron en voz alta: 1, 2, 3, hasta 8. Todo bien. Pero la memoria no encajaba. Al bajar, habían oído 9 pasos resonar en el suelo de cemento del puesto. La duda se instaló como un nudo imposible de soltar. Minutos después, de regreso en la carretera, alguien preguntó por Javier. El silencio fue absoluto. Nadie recordaba haberlo visto en el surtidor, ni escuchar su voz chismosa en la tienda. Volvieron a contar: 8. Pero Javier ya sonaba como una presencia difusa en la memoria, como si se estuviera desvaneciendo en el aire. Camila sugirió volver, pero el GPS mostraba solo desierto detrás. No había otro puesto, no había nada. Intentaron convencerse de que Javier no había venido o que había tomado otro vehículo. Pero en el fondo, sabían una verdad terrible. Alguien había desaparecido sin huella, y nadie sabía si había existido. La atmósfera dentro de la van se enrareció tras la desaparición de Javier. Algunos intentaban conversar para romper el silencio. Otros miraban el vacío de las ventanas esperando verlo correr detrás. Camila empezó a anotar en un cuaderno el orden en que habían subido y bajado en el surtidor, buscando encontrar lógica en el horror. Pero cuanto más escribía, más confusa se volvía la historia. Andrés, el más racional del grupo, intentó llamar a Javier. La señal oscilaba, y por unos segundos la llamada pareció responder. Pero no hubo voz, solo una respiración agitada, como si estuviera pegado al micrófono. Colgó temblando, dijo que era una interferencia, pero nadie creyó del todo. Para comprobarlo, revisaron la van, mochilas, debajo de asientos, el baúl. Nada. Sin rastro de Javier, sin signos de forcejeo. Pero encontraron una botella extra de refresco, abierta, húmeda como si alguien acabara de beber. Un detalle inquietante. El miedo se volvió paranoia. Comenzaron a mirarse con recelo, pensando si era una broma macabra. Pero todos compartían un presentimiento. Javier no se había quedado atrás, algo lo había arrebatado. Y se preguntaban con pánico quién sería el siguiente. Decidieron detenerse en una tienda de carretera con bombillas titilantes al borde del camino. Una señora atrás del mostrador los observaba en silencio. Camila preguntó por Javier, y la mujer solo ladeó la cabeza, murmurando sobre viajeros que se pierden en el camino. Sus palabras sonaron más como rezos que como explicación. De regreso a la van, Andrés juró haber visto a Javier sentado en uno de los asientos al abrir la puerta, pero la van estaba vacía. Julia, por su parte, insistía en que Javier nunca había viajado ese día, que su mente mezclaba recuerdos. Crecieron las discusiones, cada quien narrando versiones distintas. Encontraron un abrigo en el fondo de la van, el de Javier, reconocido por todos al instante. Era la prueba. Pero cuando lo mostraron a los demás, el abrigo desapareció sin explicación. Saltaron reproches, acusaciones silenciosas. El ambiente se convirtió en un laberinto sin salida. Cuanto más buscaban respuestas,
más se distorsionaban los recuerdos. Rostros, voces, detalles, se confundían como cartas barajadas sin sentido. Era como atrapar humo con las manos. Y en esa niebla mental, empezaron a creer que Javier nunca existió, o que existía solo dentro de esa van entre ellos. Mientras debatían su siguiente paso, vieron a un anciano sentado en el arcén, como si los estuviera esperando. Los observaba con ojos fijos y profundos. Andrés se acercó y preguntó por Javier, describiéndolo. El hombre guardó silencio largos segundos, y luego murmuró: «En esta van, nunca viajan solo ustedes». Un nudo se formó en sus pechos. La angustia se apoderó de todos. No había risas, solo miradas ladeadas. Nadie quiso admitir lo que sentía. El viento movía la polvareda a su alrededor como un suspiro, mientras el silencio pesaba sobre ellos. El anciano siguió hablando, en frases cortas y fragmentadas, sobre gente que aparece y desaparece. Voces desde el interior de los autos, fotos que mostraban rostros que supuestamente nadie recordaba. Cada palabra calaba hondo, como si describiera su propia pesadilla. Camila intentó mirar al hombre, pero no la vio. Su mirada estaba fija en la van, especialmente en el último asiento. Cuando Andrés le ofreció dinero, el anciano negó con la cabeza y trazó una cruz en el aire. Repetía que no miraran hacia atrás durante el viaje, que si lo hacían, quizá nunca volverían. Volvieron a la van como si hubieran corrido, sin saber si aquel señor estaba confundido, loco o hablaba desde otra realidad. Las palabras se habían clavado como astillas en el pecho. Julia, en voz baja, soltó: ¿Se dieron cuenta? Nunca preguntó quién era Javier. Parece que sabía que buscábamos a alguien que nunca debió estar aquí. El silencio se volvió más opresivo. Para intentar aligerar el ambiente, Camila pidió que cada quien describiera algo que recordara de Javier como prueba de que existía. Algunos contaron chistes viejos, recuerdos compartidos. Cuando llegó el turno de Andrés, vaciló. Su voz falló, y su mirada se clavó en el piso, como si cargara un secreto demasiado pesado. Tras un silencio intenso, confesó que ya había visto desaparecer a Javier antes. Mencionó una fiesta en un rancho meses atrás. El grupo lo buscaba, desesperado, mientras él estaba sentado, inmóvil, mirando al frente. Horas después nadie recordaba el episodio. Andrés lo había enterrado en silencio. Hasta ese momento, el relato heló la sangre en las venas. Si Javier ya había desaparecido antes, entonces esto no era un accidente. Era algo que lo seguía, algo que ninguno estaba listo para enfrentar. Hubo reproches, acusaciones en voz baja, dudas sobre la memoria de Andrés, pero su tono no parecía mendaz. Sonaba atormentado. Camila lo enfrentó con la mirada. Le preguntó si Javier realmente había pertenecido al grupo desde siempre, o si su presencia había sido una duda latente. Andrés guardó silencio. Solo respiró hondo, como si admitirlo fuera renunciar a lo único que los mantenía unidos. Quizá Javier nunca perteneció. Quizá fue un intruso desde siempre. Cuando llegaron a un pequeño pueblo con calles empedradas y luces amarillas gastadas, intentaron pedir ayuda. Eran pasos lentos, expreso bajo, casas silenciosas iluminadas por faroles temblorosos. Bajaron de la van implorando explicaciones, preguntando por Javier. Pero nadie respondía de verdad. Los vecinos intercambiaban miradas, murmuraban rezos y cerraban puertas sin decir nada. Un hombre tomó un rosario y señaló la cruz en lo alto de la iglesia. Luego hizo silencio con el dedo sobre los labios. El sonido lejano de campanas resonaba como una advertencia que todos evitaban explicar. Camila insistía, llamaba a puertas, suplicaba ayuda. Solo recibía gestos evasivos, dedos en los labios, ojos en la van. Era como si hablar de Javier estuviera prohibido. El silencio colectivo era más aterrador que cualquier respuesta. Parecían saber algo que no querían compartir. Antes de marcharse, una anciana dejó una vela encendida frente a ellos y corrió dentro. La llama tembló en medio del viento nocturno, enviando un mensaje sin palabras.
Javier no sería hallado allí, y mencionarlo traería condena. Era mejor partir y fingir que nada había ocurrido. De nuevo en la carretera, el aire seguía saturado de terror. El silencio del pueblo se había filtrado en el interior como un eco eterno. Julia, siempre con un chiste para aliviar, soltó una risa nerviosa. Pero fue breve. Un grito rasgó la noche. La van tembló como si hubiera atropellado algo. Todos se voltearon. Julia ya no estaba en su asiento. La puerta seguía cerrada, las ventanas intactas. No pudo haber salido. Solo había una mancha húmeda y roja en el asiento, con olor a sangre fresca. El pánico estalló. Golpearon ventanas, gritaron su nombre hasta quedarse sin aliento. Andrés corrió hacia el volante, pero el vehículo se negó a obedecer, como si tuviera voluntad propia, obligándolos a avanzar. ¿Y Julia? Era como si nunca hubiese estado allí. Cuando finalmente lograron detenerse y descender, contaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Solo 7. 8 ya no existía. El asfalto estaba vacío, el viento levantaba polvo y no había explicación. Camila se derrumbó, entre sollozos, mientras los demás enfrentaban la verdad más cruda. Uno a uno, caerían. Y no habría forma de escapar. Se negaron a volver a entrar. En la orilla de la carretera discutían sin consuelo si caminar o pedir ayuda. Fue entonces cuando Camila se detuvo. Sus ojos se abrieron como si alguien hubiera encendido una luz. Contó con voz baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El ambiente se heló. El hito. 7 rostros queridos, la octava figura, un rostro familiar e imposible al mismo tiempo. Lo miraron, pero la imagen oscilaba, como si la memoria se negara a aceptarlo. De pronto, un susurro emergió desde dentro de la van, con puertas cerradas. Una voz grave repetía nombres en eco. La figura no hablaba ni se movía, solo sonreía, y ese gesto parecía trascender la humanidad, exponiendo algo agazapado en la oscuridad. Camila cayó al asfalto, sollozando. Admitió que lo intuía desde el inicio. Había alguien más. Los otros intentaron negarlo, pero sabían que no podían engañarse ya. No era Javier, no era Julia. Era algo más antiguo, un intruso que viajó con ellos desde siempre. El pánico se transformó en caos. Algunos querían correr, otros imploraban no mirar atrás. Pero al intentar alejarse, descubrieron que la carretera había desaparecido. No había camino, pueblo ni horizonte. Solo la van con las puertas entreabiertas, invitándolos a volver. Camila, aún temblando, abrió el celular y revisó las fotos del viaje, buscando certeza. Las primeras mostraban risas, paisajes, bromas. Pero una imagen dentro de la van heló su sangre. 8 amigos y un rostro más, desconocido, mirando directo a la cámara. Los demás se agolparon. Nadie lo reconoció. El rostro cambiaba. A veces era Javier, a veces Julia, a veces un extraño. Como si el intruso no tuviera forma fija, adaptándose a los recuerdos. Nadie pudo señalar cuándo aparecieron. Solo sabían que nunca habían viajado solos. Un crujido metálico recorrió el suelo. Cadenas arrastrándose. La puerta se cerró de golpe, como impulsada por una presencia. Antes de que reaccionaran, las luces del tablero se encendieron. El motor rugió. La van estaba lista. Y todos estaban listos para continuar. ¿Con quién sobraba? Y así termina este viaje. Una van, 8 amigos y un pasajero que nunca debió estar allí. Nadie sabe su nombre, nadie recuerda su rostro, pero todos sienten que todavía está sentado en algún lugar, mirando hacia adelante. ¿Te atreverías a viajar por esa carretera de madrugada? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí seguimos contando lo que muchos prefieren callar.